En Europa, al noreste del viejo continente, en las tierras altas de Escocia, se encuentra el lago Ness. Cuenta la historia que por los años 40 el sitio se volvió infranqueable y ni las guerras pudieron destruirlo. La laguna era sagrada y nadie podía pensar en vulnerarla por temor a un monstruo que vivía en sus aguas y que, según la leyenda, era el encargado de cuidar el lugar y defenderlo. A más de 13.000 kilómetros de ahí está Colombia. Y en Colombia, Nariño. Y en Nariño, otra laguna. La Laguna de la Cocha. Un extenso embalse natural también llamado el Lago de Guamués, considerado uno de los sitios más conservados del continente y cuyo cuidado ha estado a cargo de sus propios habitantes, que como el mismísimo monstruo del lago Ness, han defendido la laguna por más de 40 años a través de una valiente organización. El que no conoce, no ama, no defiende y no conserva. Un proyecto llamado ADC, Asociación para el Desarrollo Campesino. Hace más de 44 años, un grupo de campesinos y citadinos se reúnen en la Laguna de la Cocha para empezar a buscar alternativas de bien vivir precisamente con lo que ellos sabían hacer, que era producir alimentos. Aquí nació, en la Laguna de la Cocha, nació la ADC. Me acuerdo mucho que el señor Octavio Duque dijo, podemos hacer un proyecto. Octavio Duque, economista de profesión y luchador por vocación, es un hijo más de una familia de 13 y el padre de la idea de buscar un enfoque alternativo al desarrollo local basado en la gestión de sus propios recursos. Quien lo cuenta es María Concepción Matabanchoy, Conchita, una abuela nativa de la región que hace más de 44 años le hizo caso a su mamá y se sumó a la organización. Un poquito antes, como en el 79, un grupo de personas nos reuníamos en la vereda del puerto. Mi madre vivía allá en el puerto. Ella era de acá. Entonces me dijo, mija, aquí se están reuniendo unas personas y a ti que tanto te gusta esas reuniones y trabajar por la comunidad, ¿por qué no vienes? Y recuerda que contra lo primero que tuvieron que luchar fue contra lo que a la mayoría de la gente del sector le daba para vivir. Nuestra única fuente de ingresos es sacar carbón vegetal y madera. Eso es nuestra única fuente de ingresos. Carbón y madera significaban tala y quema de árboles, riesgo para la laguna y riesgo para las familias de la región. Y también pues los niños no tienen tiempo de ser niños. Por ayudar a sus padres, madres que en estado de gestación también ayudaban a sus esposos a cargar carbón. Los niños siempre fueron un motivo. Consiguieron plata prestada y una vez tuvieron capital, pensaron en reemplazar el carbón por truchas, por cerdos, por ganado o por moras silvestres y la respuesta la tenían al lado. Dijimos los cuyes. Los cuyes los hemos criado siempre en la cocina de nuestras casas. En el cuy encontraron la solución a muchos interrogantes y de paso comenzaron lo que sin saberlo sería una de las bases de la asociación, la agroecología. Agroecología es una ciencia que se cimenta en otras ciencias y busca ante todo propiciar los elementos para hacer arreglos productivos dentro de los sistemas que conjugan la producción y la conservación. Sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles y justos, que además aprovechan y conservan la biodiversidad. Los cuyes se pueden criar y alimentar con lo que da la tierra y con lo que sobra de ella, sin desperdiciar nada. O mejor,
aprovechándolo todo como lo hacen hoy decenas de familias que habitan los predios que rodean la enorme Laguna de la Cocha, que desde ese entonces aprendieron a ser autosostenibles, a cuidar el entorno y a salvaguardar sus predios. Cuidando, en ese tiempo todavía no hacíamos la Pachamama o la Pachaguasi, no le decíamos, sino que pues cuidando la tierra nosotros decíamos. Pero esto fue a base de la ADC. La ADC fue la que nos enseñó. Don Roberto Jojoa fue de los primeros en ingresar. Pues a mí me gusta todo, pero más de todo es que haya unificación de la gente. Y al estar unificados defendemos nuestro territorio, defendemos la Laguna de la Cocha. Y de defender sí que saben en ese lugar y en esa organización. Primero, defendieron el proyecto de los incrédulos y de paso, del machismo de la época. Porque unos dijeron, no, nosotros que nos vamos a poner allí a criar cuy. No, vamos a comprarnos una remesa grande. Nos vamos a trabajar al monte, a sacar carbón y a sacar madera y les vamos a demostrar a las mujeres que nosotros vamos a tener más platas que ellas. Ganaron ellas, que administraron los fondos, crecieron la asociación y al final contrataron a sus maridos para que ayudaran al transporte y venta de los animales y valorizaran las tierras. Pero los terrenos empezaron a volverse atractivos para compradores foráneos y a la voz de dinero, a muchos les tentaba la idea de vender, así que se pusieron otra vez de acuerdo y declararon sus parcelas reserva natural. La reserva natural de la sociedad civil es una figura de conservación dinámica donde se junta con la producción sostenible. Cuando tengo una familia que puede vivir de los elementos de la naturaleza, puede subsistir, puede desarrollar su proyecto familiar y a la vez puede conservar el bosque, ahí tengo esta figura. La tierra tenía que quedar en sus manos. Hoy son más de 15 reservas naturales y decenas de familias beneficiadas. El actor fundamental en la reserva natural de la sociedad civil es la familia. Protegidas sus tierras, les tocó defenderse del llamado desarrollo. Esta amenaza grande de convertir este hermoso paisaje en un embalse para generar un proceso de hidroeléctrica juntando las aguas del Mayo y del Pasto y del Patía. Se opusieron al proyecto multipropósito Guamués, que buscaba sacarle agua a su Laguna de la Cocha para abastecer a la ciudad de Pasto. Y apelando a lo que ya sabían del terreno, salieron otra vez en su defensa y consiguieron declararlo santuario. Decíamos, si la Cocha fuera declarada como patrimonio de la humanidad, tal vez podríamos detener el proyecto. Y después dijimos, ¿y si la Cocha fuera declarada como humedal en la categoría Ramsar? Los pájaros, después de que ya los crías nacen, ¿las dejan o las siguen cuidando hasta que sean más grandes? Capulí sabroso, capulí, bambuco sureño sabroso, capulí sabroso, capulí, regando de la tierra del sol, por los caminos de mi pueblo fui. Un sitio Ramsar nace de una convención en la ciudad iraquí de Ramsar. Principalmente nace como una iniciativa de conservar las aves. Bambuco sureño sabroso. Ahí es donde empezamos a actuar y dijimos, nos queda es buscar amigos, universidades, Ministerio de Medio Ambiente, parques nacionales. Promueve la declaratoria de sitio Ramsar y eso ayudó precisamente a que el proyecto como tal se dilatara, digamos, un poco y luego económicamente también no era viable para la ejecución y se fue cayendo. Unidos lograron juntar indígenas y campesinos en una sola organización. Son pioneros de esa unión. Y aunque aún perdura, a finales de los 90 tuvieron que enfrentar la peor batalla de todas. Los grupos armados llegaron al sitio. Un frente de la guerrilla se instaló en el lado sur de la laguna, justo donde había nacido la ADC, y la invasión afectó la economía y los llevó al desplazamiento y al abandono de las tierras. Así lo recuerda Marta Ortega, quien lleva más de 20 años en la asociación.
La década del 90 fue bastante difícil, tuvimos la arremetida de la guerrilla en las zonas de trabajo de ADC, salió del país el señor Octavio, su familia, y hacia finales de los 90 parecía que todo el sueño iba a terminar. Por esos días, otro de sus fundadores, reconocido defensor, fue retenido y luego asesinado. Nosotros veíamos tan lejana la violencia hasta que nos mataron a un compañero, don Alberto Jojo. El conflicto armado los puso a prueba. Y sentimos nosotros en carne propia la amenaza. Y estuvieron a punto de desfallecer. No, Conchita, usted salga de allá. No arriesgue su vida. Me dijeron a mí, ¿no? Y salí de acá. Al año volví. Volvieron para quedarse y para recoger los frutos de lo que ella y sus compañeros habían sembrado casi 20 años atrás. Yo les decía, hay que buscar una vida mejor. Empezar a valorarnos y empezar a valorar el entorno. Y que estas organizaciones se construyen sobre la diferencia. Las nuevas generaciones ya habían crecido y muchos llevaban con orgullo la herencia del cuidado y de la conservación. Buscamos el proceso de siempre cuidar, de conservar, de amar lo que tenemos, de reconocer nuestro territorio, y por eso decimos herederos del planeta, porque heredamos, pero al mismo tiempo queremos cuidar y proteger y conservar, pues, para las generaciones que vienen tras nuestro. La ADC tiene 4 áreas principales de trabajo: soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, organización y gestión para el bien vivir local, comunicación y herederos del planeta. Los herederos del planeta son niños y jóvenes campesinos e indígenas. Es un proceso y yo siempre lo defino que somos amantes de la vida. Carmen Villota formó parte de los grupos y ahora los coordina. Oscar, un poco más joven, ve con algo de nostalgia las ruinas de la que fue la sede de los herederos antes de que llegara la violencia. Estas son algunas de las ruinas donde en algún momento existió el centro de formación para herederos del planeta. Por temas de violencia desplazaron a todas las familias campesinas que estaban por aquí y esto prácticamente lo desalojaron. Son más de 800 niños y jóvenes a quienes la ADC capacita, acompaña y ayuda. La gente nos pregunta, bueno, ¿y quién les enseñó eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Ustedes cómo lo saben? Entonces decimos nosotros, ¿eso lo aprendimos o no lo enseñó la ADC? Lorena Matabanchoy es un ejemplo de ellos. Es ingeniera agroindustrial. Desde niña participa en los procesos formativos de la organización. Estudió gracias al apoyo que le dieron y hoy en día es líder de su región. Desde pequeña, desde niña, hice parte porque mis padres ya tenían la reserva Los Anturios. Digamos, uno siempre está vinculado a las actividades y varios decimos herederos. Vive en una granja autosuficiente. Ya hay cientos de familias que no necesitan más que su tierra para tener sus alimentos. Allí no hace falta nada. Con una chagra, como llaman allá las huertas, tienen de todo. Ella cría cuyes y prepara vinos, todo con productos de la región. Navega a la laguna de Memoria como quien recorre su casa. Le fascina visitar el puerto, que en los tiempos de sus abuelos era una vereda y ahora es un famoso punto que visitan los turistas. Y solo va a la ciudad cuando tiene reuniones en la sede de donde trabaja, la sede de la ADC, la Asociación por el Desarrollo Campesino, que con otro préstamo erigió una nueva sede en Pasto 44 años después de que se formó. Comenzaron como unas 15, 20 personas aproximadamente y hoy estamos alrededor de 5.000 personas que están haciendo parte del proceso en diferentes regiones del departamento de Nariño, en el norte de Ecuador. Eso sin contar las causas que como monstruos siguen defendiendo. Las familias que han ayudado o las vidas que han salvado o transformado.
Un orgullo total para Revelo, que desde hace 18 años es el director de la organización. Una satisfacción para Conchita al volver la vista atrás. Eso es lo importante. Que yo mire que la gente vive mejor y que es feliz. Eso me hace muy feliz a mí. Me llena, vale la pena. Y lo mismo ha de pensar Octavio Duque, que nunca pudo volver, o Eusberto Jojoa, que en paz descanse en donde quiera que esté.